No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bueno, Shalom para todos aquellos que se conectan en este hermoso tiempo, un tiempo muy valioso que cada día debemos valorar, porque tenemos el privilegio de congregarnos, de ser un pueblo que fue esparcido y que estamos conociendo la verdad. Hoy estamos aquí en la comunidad Llamas de Fuego, sede Paipa. Saludamos a todos nuestros hermanos con un gran abrazo y los invitamos que sean parte de esta hermosa familia. Chava Shalom para todos que están aquí reunidos. Chava Shalom. Bueno, venimos tratando un hermoso estudio de Jeremías juntamente con los siervos de esta casa. Hemos venido aprendiendo, hemos venido conociendo de este gran hombre, un hombre lleno del Rúa, un hombre lleno de integridad, un hombre lleno de la comunión con el Padre, que nunca tuvo miedo, que fue conocido durante mucho tiempo como el profeta llorón, pero no lo fue así. Y hemos venido rompiendo todos esos esquemas, rompiendo todos esos dogmas de muchas deidades, de muchas creencias, pero es ver que un hombre, un verdadero siervo del Eterno le duele. Aquella persona que de pronto está en necesidad, que no ha conocido a un Dios verdadero, que realmente no ha conocido a nuestro Abba, es cuando uno clama. Y vemos aquí a Jeremías que clamaba por Jerusalén, clamaba por el pueblo de Yahweh y andaba por Jerusalén de arriba a abajo buscando a ver cuál hombre era siervo, cuál hombre era íntegro, igual que él. Entonces hoy vamos a aprender y en este capítulo vamos a ver que él busca un hombre justo, si al menos uno que hubiera en Jerusalén, al menos uno que hubiera en este tiempo, pero la palabra nos enseña que no había ninguno. Y vamos a comenzar a desarrollar y vamos a primero leer el versículo 1 y versículo 2 de Jeremías, capítulo 5, dice en Jeremías: corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Adón, busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad, si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Pero aún cuando estaba bajo juramento, dice, tan cierto como lo dice Yahweh que vive, todos siguen ¿qué? Mintiendo. Aquí vemos que Jeremías les pone todo lo que hemos hablado durante todos estos capítulos, la corrupción de Jerusalén durante estos días. Adulterio, hablaba sobre los dioses paganos que le rendían culto, no había un arrepentimiento verdadero, no hacían lo correcto de nuestro Abba, y habían personas y habían profetas, y en este capítulo vamos a ver que eran mentirosos, los llamados que charlatanes, que pueden tener mucha palabra, pero no tienen el Ruach HaKodesh. Entonces eso no sirve de ¿qué? De nada. Entonces pasamos que Jeremías era un hombre lleno de Torah, un hombre lleno del discernimiento del Eterno, lleno del Ruach. Y ahí tú en esta tarde, Padre, ayúdame cada día a tener el Ruach HaKodesh en mi vida, porque es importante conocer palabra, pero es importante que los dos vayan ¿de qué? De la mano, porque vamos a conocer, muchas personas conocen mucha Torah en la ciudad, o conocen Biblia,
¿Pero qué? ¿No han nacido de qué? De nuevo. ¿De qué sirven, muchachos? ¿De qué sirven, jóvenes? ¿De qué sirven, adultos, familias? Absolutamente de nada. Entonces, él comenzó, Jeremías, a caminar por toda la ciudad y buscando y buscando y buscando y decía, pero ¿por qué no hay nadie conforme al corazón de Yahweh? No hay nadie que toque la voluntad de mi Abba y que cumpla mandamientos, no lo hay. Y él buscaba, y al menos él decía, si encontramos uno, o sea, un pensamiento, si encontramos uno, podemos cambiar que el designio del Eterno y que no destruya Jerusalén o que no venga el juicio. Pero él caminó arriba por todas las calles de Jerusalén, comenzó a buscar y no encontró nada. Y al final del versículo 2 dice, todos siguen mintiendo. Todos siguen haciendo sus costumbres, todos siguen haciendo lo que no le agrada a nuestro Padre. Y lo más tremendo es que tenían conocimiento. ¿Por qué? Porque venían de unos antepasados, venían de una liberación, venían de cumplir Shabbat, venían de que los antepasados escuchaban y que sabían que el Padre los había sostenido durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano es ¿qué? Olvidadizo. A veces pareciera que tuviéramos un pequeño cerebro, muy pequeño, que se nos olvida las cosas. Entonces, también se puede decir que Yahweh todavía hoy busca un hombre que haga lo bueno delante de mí. Por misericordia, estamos caminando bajo esa justicia, ¿cierto? ¿Amén? ¿Lo creen? Amén. Amén. Y que nos esforzamos cada día para conocer esa buena justicia, para que se haga real en nuestras vidas. Y el Padre está buscando, y el Padre, aún en medio, vamos a ver este capítulo, que se mantiene hoy en día aún la misericordia. La misericordia, ¿para qué? Para que nosotros hubiéramos escuchado Torah y estuviéramos que retornando a la senda antigua. El único hombre que conocemos del transcurso del tiempo fue nuestro amado Yeshua. O sea, pasaron tantos tiempos para conocer un hombre justo que sí se podía andar en santidad y en obediencia. Lo hago entre paréntesis y me salgo un momento por el capítulo 5 donde hablamos de nuestro amado Yeshua. Alguien que nos dio un ejemplo de que sí se puede, que fue humano, se hizo carne para que sí nos enseñara un gran ejemplo de seguir la santidad, de seguir la justicia. Cierro paréntesis y sigo en el capítulo 5. Y dice, Jeremías podría encontrar muchas personas religiosas en este tiempo, en este contexto, en Jerusalén, muchos que jurarían que hacían muchas cosas y decían, Yahweh vive, Yahweh vive. Sin embargo, no pudo encontrar a nadie que buscara al Señor con sinceridad. Pasándolo el día de hoy, hay muchos lugares que invocan su nombre, hay muchos lugares, dicen, amar a Dios sobre todas las cosas y que conocen de quién los libertó, pero los frutos ¿qué? Son totalmente ¿qué? Diferentes. Y algo que el Padre es un Dios de orden. Así mismo como el Padre se revela la palabra a tu vida, así mismo tú tienes que andar como derechito, juiciosito y haciendo las cosas bien delante de mí. Porque si no nos pareceríamos a estos religiosos que conocían mucha palabra, pero que nunca se arrepintieron de sus pecados ocultos, o que nunca dejaron de ser ambiciosos. Y muchos invocaban su nombre, muchos hablaban de Yahweh, muchos hablaban de los antepasados, muchos sabían quién eran sus antepasados, pero no hacían lo que hicieron sus antepasados. Entonces, si aún podemos decir por nuestra generación, aún nuestros hijos, aún nuestra misma familia, puede estar en una congregación, puede estar viniendo al Shabbat muy juiciosamente, pero si no aman al Eterno con todo su corazón, no asegura nada. Si no hay un nacimiento verdadero, no asegura nada. ¿Por qué? Porque el corazón es tan engañoso, el corazón es tan débil, y si yo no voy y busco al corazón, a mi Padre con todo mi corazón, en cualquier momento que puede pasar, puede venir una ruptura, una división, que es el pecado. Entonces, algo que el Eterno anhela en nuestra vida es que seamos ¿qué? Justos. Dile al que está al lado tuyo, que siempre en la presencia del Padre tú seas justo y haga justicia.
Y hoy aprendíamos algo muy bonito en la mañana. Si yo soy obediente, el Padre, ¿qué va a hacer? ¿Me va a qué? A guardar. Si yo soy justo delante de la presencia del Eterno, a ti nada te va a faltar. A ti nada te va a acontecer. Porque Él siempre va a pelear por ti. Él siempre va a estar juntamente contigo. Quiero contarles que justo en el Strong 66-63 significa Sadak. Entienden la A. Sadak, que es justificado. Que es el derecho a un sentido moral. Que es hacer justicia, justificar, purificar. Justicia como equivale a la santidad moral. ¿En quién? En Yahweh, en Yeshua, ¿sí? En el Rúa, el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Que viene punto como de identificarse como en su infinita bondad. En el Salmos 11:7 dice, porque Yahweh es justo y ama la justicia, y el hombre recto mira su rostro. Salmo 11:7, porque Yahweh es justo y ama la justicia, y el hombre recto mira ¿qué? Su rostro. Cuando tú estás andando en santidad y en obediencia, cuando tú eres justo, cuando tú vas a buscar la presencia, nada te lo impide, ¿cierto? Pero ¿sí te ha pasado que cuando tú fallas al Eterno, tú no tienes cara de cómo uno presentarse delante del Abba? Andas como con la cabeza abajo y dice, ¿qué le puedo decir? Él ya lo sabe todo cuando yo fallo. Es como cuando uno se porta mal con el papá y uno sabe que la embarró con el papá terrenal, ¿cierto? Con mi papá. Y dice, mi papá me va a dar correa, ¿cierto? Mi papá me va a corregir. Yo no quiero llegar a la casa porque él ya sabe lo que yo hice. Y me va a dar ¿qué? Hay una corrección. Entonces, así mismo, cuando a ti te duele, y eso nunca lo puedes perder, que es el amor hacia el Eterno. Que cuando tú fallas, a ti te tiene que doler. Preocúpate cuando tú fallas y no te duele. Ahí sí preocúpate, porque te estás volviendo indolente, como este pueblo. Y algo que el Padre anhela en nuestra vida es que el temor de Yahweh siempre esté en nuestra vida. Que la justicia, que el justo siempre esté purificándose, ¿qué? Todos los días. Y es necesario, mis amados. Es necesario uno santificarse todos los días. Porque débiles somos de mentalidad, de lo que escuchamos, de lo que vemos. En el sistema que andamos es necesario estar santificándonos ¿qué? Todos los días. Eso es como cuando tú no vienes a un Shabbat y vuelves como a los 15 días, dice, es necesario ir a Shabbat porque necesito fortalecerme. Es necesario ir a buscar de mi Eterno porque yo no lo puedo hacer solo. Entonces, estaba buscando una persona que se santificara y no había ni una. Ni una. O sea, ¿te alcanzas a imaginar el pecado que había en ese territorio? Era mucho. Era mucho. Y era como lo que vivíamos el día de ayer. Tú pasabas y las personas no tenían temor de Yahweh. Muchos de pronto conocieron y aunque retrocedieron antes de avanzar y buscar más del Eterno. Dice una palabra ahí en esos dos versículos, honrado. En el Strong hebreo 33:66 significa yekar, tilde la A, yekar, que es honra, que es hermoso, que es valor, riqueza, alto precio, dignidad, magnificencia, precioso. Y tiene una raíz primaria en el Strong también, 33:65, que es yakar. La primera era yekar. Y la raíz primaria es yakar, tilde en la A. Miren lo que significa, dice apreciado, estima, valioso, algo apartado. Entonces, algo que el Padre anhela en nuestra vida y en nuestro corazón es que nosotros seamos, ¿qué? Algo hermoso, algo apartado, algo de honra, algo precioso. ¿Para quién? Para nuestro Abba. Abro ahí paréntesis, para nuestra vida. Nosotros, ¿cómo estamos andando con nuestro Padre? Si nosotros nos pudiéramos transportar por un momento a ese tiempo,
¿Seríamos como Jeremías o seríamos como el pueblo de Jerusalén en ese entonces? Ahora, en ese tiempo, ¿yo cómo estoy siendo ese siervo? Como un Jeremías que me esfuerzo a llevar las Besorá y ver la necesidad de muchas personas y llevar lo que yo tengo a otros para que sean libres. O me hago como dicen por ahí, el de la vista gorda. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, cuando nosotros somos canales de bendición, nos estamos siguiendo los pasos como Jeremías. ¡Hey, arrepiéntete! ¡Hey, busca al Eterno! ¡Hey, estoy desocupando todo lo que el Padre que me está dando a mí para otros! Seguimos. En el versículo 3 de Jeremías. Señor, ¿tú estás buscando qué? ¿La qué? La honradez. Y aquí viene. Golpeaste a tu pueblo, pero no prestó ¿qué? Atención. Lo has aplastado, pero se han negado ¿qué? A ser corregidos. Son tan tercos y de caras duras como una piedra y se rehúsan ¿a qué? A arrepentirse. Jeremías apenas apelea a Dios como decirle, Padre, si yo encuentro una sola persona, ¿tú puedes cambiar el destino? Ay, bueno, ve y busca por todo Jerusalén. Y entonces veía que Jeremías se preocupaba, o sea, había tanta el amor por la necesidad de que se guardara y que cambiara el destino para que no se perdiera. Él amaba tanto el pueblo, amaba tanta la necesidad de traerle liberación a todos, que él caminaba por todo Jerusalén, y caminaba y no encontraba a nadie. Y ahí es donde entraba la preocupación, como cuando tú sabes el dolor que está sufriendo esa persona, humanamente que dices, yo quisiera que ese dolor lo pudiera yo sentir, pero a veces tú te sientes tan impotente que no puedes cambiar ni el pensamiento ni la ideología de esa persona, que te sientes impotente. Y ahí es donde tú tienes hasta un punto de llegar, pero el resto lo hace ¿quién? Chao. ¿Quién es el que convence de pecado? El Rúa. Y si el Rúa no está, y si ellos colocan un bloqueo para que el Rúa no llegue, no va a pasar nada. Entonces ahí es donde llega Jeremías, se sentía tan impotente, decir, pero ¿por qué no cambian? ¿Por qué no hay un justo? ¿Por qué no hay en este momento una persona que se arrepiente, al menos una? Y no lo había. Todos eran ¿qué? Duros, tercos, con un corazón. ¿Hacia quién? Hacia allá. Jeremías se lamentaba por el falta de arrepentimiento y el quebrantamiento por el pecado entre el pueblo de Jerusalén. Fueron heridos, pero no afligidos. Fueron consumidos, pero no corregidos. A pesar de todo esto, habían soportado y seguían soportando. Y no querían ¿qué? Conocer al Eterno. No querían hacer un nuevo nacimiento. No lo querían hacer. Y viendo la condición y sabían de lo que estaban viviendo y no querían tomar la decisión. Y a veces el enemigo nos puede cegar tanto que nosotros, muchas veces le llaman la mala racha, y no es la mala racha. Es porque ellos no han querido tomar la decisión. O no vayamos tan lejos del sistema es sistema, nosotros. Muchas veces el Padre ha querido que nosotros cambiemos lo que el Padre nos ha mostrado y nosotros somos tercos y seguimos en el proceso y seguimos en el desierto y aún en el desierto y el Padre nos mostró y nosotros no queremos obedecer. Fuimos heridos en medio de ese proceso y nos duele, nos recuperamos, el Padre otra vez fuimos afligidos y no cambiamos y somos tercos otra vez de corazón. Y así era el pueblo, sabía que venía un juicio, sabía lo que venía y ellos decían, no queremos, no lo vamos a hacer. Sabemos lo que viene, sabemos el juicio que viene, pero no queremos ser obedientes a lo que el Padre. Venía un pensamiento en ese momento en mi vida y decía, no hay señal más segura de un hombre carnal, de un profesor libertino, por decirlo así, un maestro libertino, de ser insensato o incorregible ante los juicios del Eterno. Un hombre carnal es cuando se deja llevar, ¿por qué? Por las pasiones de este mundo, sabiendo que está mal, sabiendo que lo que aún está haciendo y conoce
es un insensato, es una persona dura de corazón. Por eso yo les decía al principio, qué duro es saber que yo estoy haciendo lo incorrecto y estoy pecando en lo oculto delante de mi Abba y lo estoy haciendo. Y me paro en un altar y comienzo a hablar cuando yo soy y no he arreglado las cuentas con mi Eterno. Cuando yo de pronto danzo, alabo al Eterno y yo tengo, como dicen colonialmente en Soacha, tengo un pañal sucio y está lleno cuando hay pecados ocultos. Y no te duele, es porque tu semblante se ha puesto duro, es porque tu corazón ya no te duele pecar, es porque cuando tú pecas, ay, pequé y no me pasó nada, pero hoy delante del Padre llegará juicio, como le llegó juicio a Jerusalén. Ellos se burlaron del Eterno. Y dice, a mí no me pasó nada, vea, chévere, no ha pasado nada, no me ha ocurrido nada, aquí estoy, vengo y me congrego. Tranquilo, que el momento llegará si tú no te arrepientes y buscas al Eterno con todo tu corazón. ¿De qué te sirve saber tanto cuando no lo colocas en práctica? ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Por eso el Padre decía, estamos buscando hombres sinceros, mujeres sinceras, mujeres que le amen al Eterno con todo su corazón. Entonces, y hoy en día lo hablamos muchas veces, que es tan duro pagar el precio, ¿cierto? Pagar el precio en santidad, tener identidad en cada lugar donde nosotros estamos, que no nos dejamos mover por nuestras debilidades o porque nos ofrece el sistema, sino que yo la tengo clara y sé quién soy yo. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos que debemos cuidar eso como un gran tesoro. ¿Por qué? Porque siempre vamos a decir que es una línea tan delgada que puedes haber caminado durante 15 años, caminado durante 20 años, meses, pero el precio que pagaste durante todo eso no te asegura nada, porque en cualquier momento podemos perder ¿qué? La salvación. El objetivo de todo esto, mis amados, es que nosotros alcancemos esta carrera en Emuná hasta el final y que alcancemos salvación. Y que dejemos una buena huella, como la dejó Jeremías, una huella para nuestra generación. Si nosotros hemos sido fuertes, nuestra generación tiene que ser el doble o hasta el triple de fuerte que nosotros. Que no tengan miedo. En este versículo habla de la corrección. En el Strong 41-48, corrección es consejo, enseñanza, castigo, reprensión, advertencia, instrucción, y tiene una raíz primaria que es yazar, en la A, que significa castiga, castigaré, castigado, disciplina, amonestar. La primera de la que les nombré ahorita de 41-48 en hebreo es musar, en la A, que es corrección. Yo me la salté acá. El Padre, por su misericordia, nos ha venido corrigiendo, mis amados. La corrección duele, ay, ¿cierto? Pero con el tiempo será ¿de qué? De bendición. En el momento, la corrección duele. Pero con el tiempo va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque se van a ver los frutos. El Padre, ¿qué decía en este Señor? Si tú buscas la honradez, golpeaste a tu pueblo, pero no presentó atención. Los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. ¿Cuántas veces el Padre te ha corregido y te ha llevado al límite? Cuando vamos al límite de nuestra vida es cuando el Padre te lleva y te quita todo. ¿Y me vas a seguir amando? Entonces, aquí el Padre estaba buscando a esas personas íntegras de corazón en Jerusalén. Y no había nadie. Y Jeremías lamentaba porque nadie se quería ¿qué? Arrepentir. Terco. Encontramos otra palabra clave ahí también, terco. Terco en el Strong 56-20 es apartados, ¿no? Cuando hablamos de apartados, tercos, es que no hace lo correcto del Eterno. Esta palabra, que son apartados, tristes, resentidos, hoscos, implacables. Y hay una raíz primaria de esta en el Strong también, que es 56-37, y es serán rebeldes, que es apartan
y dar la espalda y ser refractaria. Sí. Entonces es cuando yo realmente no hago ¿qué? Lo correcto y a mí no me duele absolutamente cuando yo peco. Así estaban ellos. Eran unas personas resentidas, tercas, implacables, apartados de hacer lo malo delante del Eterno. Y no había ¿qué? No había amor por el Eterno. Seguimos, el versículo 4 y 5. Entonces dije, ¿pero por qué podemos esperar de los pobres? Son unos ignorantes, no conocen de los caminos del Eterno ni entienden las leyes divinas. Así que iré y hablaré a sus líderes. Sin duda ellos conocen el camino del Eterno y entienden las leyes de Yahweh, pero los líderes también ¿qué? Como un solo hombre, ni uno. Entonces Jeremías, ¿qué hace? Caminó por todo Jerusalén, fue donde estaban los pobres, donde estaban los necesitados, nadie dijo, no, aquí no hay nadie tampoco. Y dije, ya sé, Jeremías dijo, ya sé a dónde voy a ir. Voy a ir a aquellas personas que conocen Torah, a esas personas que tienen esos lugares de honra. Allá hay uno, allá sí debe haber un justo. Y llegó Jeremías a donde estaban todos estos llenos hombres de autoridad, ¿cierto? Del pueblo. Y estos hombres deben conocer del Eterno y tienen que ser justos. Y llega Jeremías y aún ni uno solo de ellos tampoco. Ni uno solo había. Entonces, mientras buscaba un hombre justo, Jeremías se asombró de la necesidad espiritual y moral del pueblo en Jerusalén. Luego consideró que quizás que porque eran pobres y sin educación, en medio de eso decía, son pobres sin educación, pues deben conocer del Eterno por la necesidad. Ninguno, tampoco. Entonces dice, Jeremías comenzó a caminar donde esos hombres grandes, hombres compuestos de poder de personas en la alta sociedad de Jerusalén, hombres que sí tenían educación, que habían conocido del Eterno y que tenían ventajas. Seguramente había un hombre justo delante de ellos. Tampoco había. Tampoco había en medio de esos hombres estudiados de Torah, esos hombres que habían sido preparados. No había nadie. La búsqueda de Jeremías entre los grandes lugares de Jerusalén terminó ¿en qué? En desilusión. Porque no había nadie. Todos sus corazones eran rebeldes, personas educadas y personas aún con necesidades y personas esos con sus buenos modos. No había ninguno que amara a Yahweh. Todos estaban contaminados, todos eran rebeldes, todos estaban endurecidos y no había ni uno. Ninguno de ellos había. Sigamos leyendo el versículo 6. Entonces ahora un león de la selva los atacará, un lobo del desierto se les echará encima, un leopardo acechará cerca de sus ciudades y hará trizas a quienes se atrevan a salir, pues grande es la rebelión de ellos y muchos son sus pecados. Y viene el versículo 7, ¿cómo puedo perdonar? Aún tus hijos se han alejado de mí. Ellos juraron por dioses que no son dioses en absoluto. Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho, pero su manera de darme las gracias fue cometer ¿qué? Adulterio y hacer ¿qué? Fila a los prostíbulos. Son vigorosos sementales, bien alimentados, cada uno relinchando por una mujer de su prójimo. Y una pregunta en el versículo 9. ¿No habría de castigarlos por esto, dice el Adón? ¿No habría de vengarme contra semejante nación? Y aquí hay 3 puntos y vamos a hacer un alto ahí. Hablamos de 3 animales. ¿Cuáles son? Primero, el león, el lobo y el leopardo. Vamos a mirar quién eran estas y hace una analogía y el Padre nos va a dar revelación de lo que aún para nuestra vida. Yo me puse a investigar cuáles eran las características de cómo cada uno de estos animales buscaban y atacaban la presa, de cómo estos animales miraban cómo que alimentarse. El león dice que sus almohadillas suaves
para los pies y garras retráctiles permiten que los leones se muevan silenciosamente cuando se acercan a su presa. ¿Se han visto de pronto en videos por ahí cuando los leones van a buscar a su presa, se agachan y comienzan a caminar ¿qué? Muy suave? Sí, exactamente, como que vamos a ir a devorar esa presa. Los leones tienen una gran fuerza en la parte delantera que les permite derribar y sujetar a sus presas, a veces con solo deslizar sus patas delanteras más grandes. O sea que una característica que hace a los leones es que ¿qué? Van con sus almohadillas, sus paticas comienzan a andar ¿qué? Suavemente y a avanzar. Y que comienzan a mirar su presa. Bueno, vamos a buscar la característica del lobo. El lobo, entre todos, acorralan a la presa, formando un ¿qué? Un polígono, dejando pocas posibilidades de escape. No solo por encerrarlo por todos los lados, sino porque los lobos son ágiles. Si quieres subraye eso, ágiles. Y el león que era fuerte y silencioso. Y los lobos eran ágiles, muy rápidos. Siempre los líderes y adultos, estamos hablando de los lobos, van por delante, mientras que los más jóvenes por detrás, van observando todos los movimientos. O sea que van en manada, entonces se dispersan. Comienzan a hacer ¿qué? Un polígono. Y entonces van los que son más, los adultos, ¿cierto? Que tienen más experiencia van adelante, y los de atrás, los jóvenes, van mirando cómo atacar, si salen algo por otro y los adultos no lo ven, para atacarlo. Entonces, esa es la característica de que son ágiles y rápidos. Leopardo tiene un sentido de la vista y del oído muy desarrollado y capturan a sus presas en emboscada. Pueden observar hasta 10 metros de distancia y a una vez estén cerca se abalanzan sobre ella a toda velocidad. O sea, son rápidos, tienen muy buena velocidad los leopardos y tienen su vista y su oído ¿qué? Desarrollado. Otra cosa que cuando van a atacar son en emboscada. O sea que cuando menos lo esperan, llega el leopardo y ataca. Ahora volvamos otra vez teniendo estas tres características, vamos a desarrollar estos versículos. Que diríamos así: el león representa la fuerza, ¿cierto? El lobo, la agilidad, y la velocidad, el lobo, ¿cierto? Y el leopardo representa la rapidez. Todos estos rasgos, y eso lo enseñaba nuestro amado siervo el chaval pasado, que era, ¿quién hombre? ¿Quién era? Nabucodonosor, que venía a atacar al pueblo ¿de quién? De Jerusalén. Con estas características. ¿Cómo iba a venir? Con fuerza. Iba a venir ¿cómo? Con velocidad y con agilidad. Iba a venir ¿con qué? Con rapidez. O sea que venía con fuerza, no tenía escape por donde huir, y venía con velocidad, o sea, venía con certero de que venía a destruir. O sea, venía un juicio, no podía escapar del juicio. El pecado de Judá era algo tan triste porque no se quisieron arrepentir. Y siempre el Padre les dio ¿qué? Advertencia. Abro paréntesis para nuestra vida, amados. Es que cuando el Padre nos corrige, cuando el Padre nos advierte que debemos cambiar, que nos pone en el tiempo donde debemos arrepentirnos y cambiar nuestra vida, y te lo ha dicho 1, 2, 3, 4 y muchas veces, y tú eres terco y testarudo, te haces del oído sordo, que no es contigo. No, esa palabra no es para mí, es para mi hermano. Con el tiempo, el Padre viene y trae juicio. Y después, ¿sabe qué es el ser humano? El ser humano dice: pero Padre, ¿por qué? ¿Y por qué me acontece todo esto?
¿Y por qué me pasa todo esto? ¿Y por qué me sucede todo esto? Porque no cambiaste y no te arrepentiste. Porque tu crueldad y tu terquedad no te dejó ver. Tu orgullo no te dejó ver. Te tenía ciego. Y tú aparentemente creías que estabas haciendo lo correcto. Y no era así. Entonces, si nos pudiéramos colocar en los zapatos de Jeremías, que nos quedan muy grandes, es decir, cómo este hombre estaba tan triste por ese pueblo, de ver la crueldad contra el Eterno. Y aún Jeremías, sabiendo de lo que se le venía, es como nosotros hoy en día, cierro paréntesis, abro paréntesis y decir, Padre, por su misericordia tú nos has revelado lo que viene a futuro por pura misericordia. Y a veces nosotros somos tan tercos, tan rebeldes, tan obstinados y tan orgullosos y tan malagradecidos, que nuestra actitud no es de agradecimiento por lo que el Padre ha hecho por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está guardando un remanente del juicio que viene. Entonces, cierro paréntesis, es lo que Jeremías nos enseña, donde viene el león, el lobo y el leopardo a destruir a Judá, con esas características. El pecado de Judá era lo peor, cuando se consideraba como una simple ingratitud de Yahweh. Había hecho tanto por ellos y sin embargo, espiritualmente hablando, estaban llenos de ¿qué? De adulterio. Llenos de adulterio espiritual y llenos de adulterio físico. Estaban llenos y estaban perdidos. El adulterio espiritual es ir a otros dioses paganos. También estaba relacionado con el adulterio sexual, el llamado culto a dioses paganos que involucraban y que llamaban a rituales de prostitutas, de inmoralidad sexual, como lo hemos aprendido en los capítulos anteriores. Y la idea del adulterio espiritual es ver que no más tú le quitas el primer lugar al Eterno. En todas las áreas. ¿Cómo podemos decir que yo soy un adúltero espiritual? Porque no cumples Torah. Porque sabes que tienes que hacer lo bueno y no lo haces, cuentas como pecado. Hay adulterio espiritual. Es que le estoy quitando y no le estoy siendo leal al Padre, estoy siéndole infiel al Eterno. Cuando tú pecas, y hay un versículo que dice que la mujer ramera limpia su boca y dice que aquí ¿qué? No ha pasado nada. Y lo estoy parafraseando. Es cuando tú pecas y dices, a mí no me pasó nada, de aquí no pasó nada. Y hoy aprendíamos en la mañana con la sierva y decía que el Padre todo ¿qué? Todo lo ve. Entre mayor el Padre nos da revelación, más responsabilidad tenemos, mis amados. Y no es de estar con miedo y atemorizados, no, sino que con más debemos guardarnos y llevar la mente en alto. Porque el Padre nos está llevando a mayor revelación por misericordia. Entonces, Jeremías no solo veía multitudes acudiendo a las llamadas prostitutas sagradas, como lo decían en este tiempo, sino que estaba organizando como si fuera un ejército en compañías. Esta era una restricción poderosa que se vivía toda esta gente de Judá, rindiendo culto a un pagano de la prostitución ritual, a todos estos baales. Mientras Jeremías registraba todo Jerusalén, no encontró ningún justo, ningún hombre. En verdad no encontró nada, sino rebeldes espirituales, tercos espirituales. Encontró solamente personas adúlteras espiritualmente. Era una nación que debería ser juzgada. ¿Cuánto tiempo caminó Jeremías? ¿Quién me recuerda? ¿Cuántos años caminó Jeremías por Jerusalén? 23 años. Llevando un arrepentimiento. ¿Cuántos años has caminado tú? ¿Cuántos años el Padre te ha dicho, vuélvete a mí, cambia y deja el pecado y no peques más? No me contestes, medita en el Eterno. ¿Debería ser juzgada esta nación? ¿El Padre le dio el tiempo suficiente para que se arrepintiera?
Y aquí vamos a conocer del versículo 10 hacia adelante, donde vamos a ver la destrucción. Una destrucción donde el Padre le dice a Jeremías, versículo 10, vaya por las hileras de los viñedos y destruya los vides, pero deje algunos con vida. Ahí vemos la misericordia. Si quiere subraye eso, pero deje algunos con vida. Si quiere subraye en la palabra, versículo 10. Y eso es una promesa y es una misericordia del Eterno. Porque aún nuestra mente y nuestro pensamiento no alcanza a conocer la misericordia que tiene nuestro Abba. O sea, nosotros a veces no alcanzamos a conocer la misericordia tan grande y tan poderosa que tiene nuestro Yahweh. Porque aún déjelos algunos con vida, dice. Él, Padre, la ha podido determine a todos, destruya a todo. Pero él dijo, algunos déjelos con vida. Arranque los sarmientos de las vides, porque esta gente no pertenece al Eterno. Los pueblos de Israel y de Judá, y eso lo aprendíamos, que aún los dos se habían corrompido. Israel y Judá estaban, ¿qué? Corrompidos. La misma maldad, decía, aún la hermana mayor ha sido peor que Israel. Ellos, llenos de tradiciones contra mí, diciendo al Eterno, mintieron acerca del Señor y dijeron, Él no nos molestará, ningún desastre vendrá sobre nosotros, y no habrá guerra ni hambre. Todos los profetas de Yahweh son puro ¿qué? Palabrería. Y esto es confrontante porque esto es lo que ha venido pasando en este tiempo. No todos los que dicen Señor, Señor, y hemos aprendido esos versículos y han sido tremendos. Hay muchos lugares que aún el Padre ya se les ha ido revelados y tienen miedo de hablar aún la palabra. Y ahorita vamos a ver por qué el mismo Jeremías nos habla. Cuando hablamos que vayan por las hileras de los viñedos y destruyan, estamos diciendo que viene el juicio. O sea, arranquen, saquen, ¿cierto? Cuando hablamos que saque la cizaña y deje ¿qué? El trigo. Separe, ¿cierto? Lo que no sirva, pero dice, deje algunos con vida. Eso es misericordia. Porque ahí se está cumpliendo aún lo que iba a hacer el Padre después del exilio. Que venía la restauración, ¿cierto? ¿Con quién? Con Nehemías, de otra vez destruir los muros. Pero hasta ahí nomás para no adelantarnos. Muros destruidos generalmente indican el final de todo. En otra versión, me gustaría que lo leyeran en otra versión. ¿Quién tiene la Valera? El versículo 10. Sus muros y destruir, pero no del todo. Quita las alemanas de sus muros, porque no son de Yahweh. Los muros destruir generalmente indican el final de todo. En ese tiempo, si nos ponemos a mirar y miramos en lo histórico, en el contexto, eran muros que altos. ¿Por qué? ¿Qué se representaba los muros alrededor de la ciudad? Seguridad, ¿cierto? Y cuando el Padre dice no destruya, generalmente indica el final de ¿qué? De todo. O sea, saqueaban, destruían totalmente todo. Pero esto conllevaba que, pero no era por el ¿qué? Por el Dios de Israel, porque ellos no se arrepintieron. Ellos no se arrepintieron. Y aquí hay una promesa que trae restauración. Y el Padre es tan bueno por su infinita misericordia, que la promesa cumplida la vemos hoy en día. Si el Padre hubiera exterminado todo, aún nosotros no hubiera llegado a la restauración. Entonces, después de eso, lo que les contaba, parcialmente la obra se iba a reconstruir con Esdras y con Nehemías, y iba a cumplir totalmente la restauración de Israel. De no ser así, Yahweh podría haber destruido por completo. Entonces, en ese versículo vemos que hay una misericordia, pero también hay juicio para ese tiempo. Ahora, el Padre puede traer juicio para nuestra vida, mientras que haya vida y esperanza, pero quedan consecuencias de las decisiones tomadas. ¿Cómo así? Yo pequé, vino juicio sobre mi vida, pero quedó una consecuencia. De todo pecado queda ¿qué? Consecuencia. La consecuencia de ellos, ¿qué fue? El exilio, por no arrepentirse.
porque no hicieron lo bueno y no pudieron arrepentirse. Pero dejó a algunos vivos, ¿para qué? Para que después del exilio viniera otra vez, ¿qué? La restauración. Dice, quitar las almenas, en unas versiones dice, o de la vid, que ha dado los frutos de justicia, por lo que serán quemadas, mientras que sepan serán salvadas. O sea que en algunas puede quedar como por decir, quitan la vid, pero a veces queda como un gajito, y ahí ese gajito, ¿qué? Florece otra vez. Eso es misericordia. El Padre no destruyó a todos, porque después del exilio salieron y pudieron construir otra vez y restaurar. Entonces aquí podemos entender que también la misericordia de mi Abba es tan grande que aún nosotros no podemos conocer ni cuestionar. Seguimos. Cuando los falsos profetas aseguraron que el pueblo de Judá y de Jerusalén, que sus problemas actuales no eran advertencias ni correcciones de Eterno, negaron a Yahweh. Cuando ellos prometieron y no vendrán mal sobre nosotros y negaron a Yahweh. Quizás estos falsos profetas tenían buenas intenciones y esperaban animar a Judá y a Jerusalén. Quizás los falsos profetas realmente creyeron en su propio mensaje, sin embargo, negaban ¿a quién? A Yahweh. ¿Por qué negaban a Yahweh? Porque podían estar hablando de Yahweh, pero no sabían los tiempos de lo que iba a venir. Muchas veces hoy en día hay muchas personas que son falsas delante del Eterno. Dicen conocer palabra, pero no están en el tiempo del Eterno. Dicen de oídos conocer, pero no lo conocen personalmente. Porque si lo conocieran realmente andarían y vivirían fiestas, vivirían los tiempos de Yahweh, sabrían que vendría para este tiempo, pero ¿qué hablan ellos? Prosperidad, seguridad y avivamiento. Entonces, cuando yo no sigo la voluntad perfecta de Yahweh, estoy negando a Yahweh. Cuando yo no camino bajo la cobertura de Yahweh, estoy negando a Yahweh. Cuando yo no soy obediente a sus mandamientos, estoy negando a Yahweh. Pero muchos dicen yo conocer a Yahweh y con la misma palabra a veces me justifico. Falso profeta. Hablábamos que cómo debemos conocer a esos profetas o esos siervos. ¿Por qué? Por los frutos. Pero ellos también andaban pecaminosos. Amén. Dice, los falsos profetas no eran más que un viento, dice en la versión en la Valera. Movimientos sin sustancias. La palabra de Yahweh estaba en ellos, pero la sustancia de la palabra profética no era de ellos. La sustancia o el rúa. Esa sustancia, esa sal que la palabra nos da a cada uno de nosotros es el Ruach HaKodesh, la palabra de Yahweh. Ellos no lo tenían, no tenían del Ruach. Y ahorita al final vamos a ver, eran unas personas charlatanes. Personas que tienen muy buen conocimiento, personas que saben, pero ¿qué? Que no están en el tiempo de Yahweh. Personas que no hablan lo correcto, que no son coherentes con lo que hablan y no son coherentes con lo que viven. O sea, están en tiempos totalmente diferentes, fuera de la cobertura de Yahweh. Varias personas y sucesos que pasaron durante todo este tiempo comenzaban a ver que eran solamente unas personas charlatanes, ya como lo decía ahorita. Sigamos del versículo 14 al 17. Por lo tanto, esto es lo que dice Yahweh de los ejércitos celestiales. Debido que a mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de la boca como llamas de fuego, y quemarán al pueblo como si fueran leña. Oh Israel, traeré una nación lejana contra ti, dice el Adón. Es una nación poderosa, aún nación antigua. Un pueblo cuyo idioma no desconoces, cuya forma de hablar no entiendes. Sus armas son mortíferas, gracias. Sus guerreros poderosos devorarán la comida de sus cosechas, devorarán a tus hijos e hijas, devorarán tus rebaños y tus manadas, devorarán tus uvas y tus higueras, y destruirán las ciudades fortificadas que consideran tan seguras. El contraste de los profetas del viento mencionados en el versículo anterior dirían que Jeremías era un profeta de fuego, cuyas palabras anunciarían el juicio devorador venidero, como un verdadero profeta.
Las palabras de Jeremías tendrían poder ¿de qué? Del Rúa, que vendría el juicio sobre todo pueblo. O sea, que se iba ¿a qué? A cumplir. Tú conoces a un profeta, tú conoces a un Dios del Eterno, tú conoces a un hombre que es de intimidad y que por misericordia le revela lo que debe venir. ¿Qué pasa? Se cumple. Se debe cumplir. ¿Por qué en el versículo anterior decían que eran unos charlatanes? Porque hablaban y no se cumplía ¿qué? Nada. Entonces, Jeremías repite que la promesa de Yahweh traerá un poderoso ejército de juicio contra Judá y Jerusalén. Más tarde se cumpliría que los babilonios, bajo el reinado de Nabucodonosor, venían a coger y llevarlos ¿para dónde? Para el exilio. Esa era la profecía que en ese momento el Padre le estaba mostrando a Jeremías. Sigamos 18 y 19. Sin embargo, aún en estos días no te eliminaré por completo, dice el Eterno. Si quieres subraye otra vez ese versículo. Misericordia otra vez del Eterno. Misericordia, aún el Padre tenía misericordia. Y cuando tu pueblo pregunte, ¿por qué el Adón, nuestro Elohim, nos hizo todo esto? Debes contestar, ustedes lo rechazaron y se entregaron a dioses extranjeros de su propia tierra. Ahora servirán a extranjeros en una tierra que ustedes no le pertenece. Y ahí es confrontante porque si nos pudieran recordar en ese momento todo lo que el Padre hizo, la libertad de nuestros antepasados, todo lo que el Padre hizo por el pueblo de Israel, todo lo que aconteció, vieron la presencia de mi Abba, y llegar a este punto de la vida donde estamos con Jeremías, y el Padre dice, debes contestar esto, ¿ustedes qué? Lo rechazaron. Se entregaron a dioses ¿qué? Extranjeros de su propia tierra. Ahora sirvan a extranjeros en una tierra que ustedes ¿qué? No le pertenece. Ahí decimos que nosotros no debemos confiarnos, porque nuestro corazón es engañoso y somos ¿qué? Olvidadizos. Tú sales de aquí, abro paréntesis para este tiempo. Tú sales de la comunidad, tú sales, llega otra vez, hay que trabajar, hay que movernos, hay que hacer muchas cosas del día a día. Y en medio de la semana se nos olvida, a veces, muchas veces, espero que acá no pase, quiénes somos nosotros. Aquí nadie me está viendo. Nadie me está viendo pues acá. Nadie me está viendo. Estoy en un lugar donde nadie me conoce. Pero el Padre saca toda la luz. A Él no lo podemos engañar. Y ahí estoy rindiendo sacrificios a ídolos. Ahí estoy rindiendo sacrificios a Baales. Ahí estoy siendo infiel, estoy adulterando espiritualmente. Ahí estoy siendo mentiroso. No estoy siendo confiable para mi Abba. Y llega otra vez Shabbat. Y aquí no ha pasado nada. Bendiciones, mis amados, ¿cómo están? El Eterno les bendiga. Y el alma podrida por dentro. Y es ver que nosotros mismos lo rechazamos. Nosotros mismos nos entregamos a dioses paganos. ¿Cuáles serían los dioses paganos hoy? Fornicación, adulterio en nuestra familia, ¿cierto? Mentira, murmuración, odio, chisme, odio, resentimiento, envidia. Y todas estas cosas que se desprenden de las obras de la carne. Es una línea muy delgada, ¿no? Pero el Padre nos da la fortaleza cada día de esforzarnos y de vivir sabiamente. De esforzarnos y no de cansarnos de hacer el bien. Pero ¿sabe quién se encarga de que el Padre nos rechace? Diga, nosotros mismos. Nosotros mismos nos encargamos que venga juicio para nuestra vida. Nosotros está la decisión de caminar por el camino ancho o por el camino angosto. Diga, la decisión siempre está de nosotros. O tú estás aquí por oposición. Porque si no estás acá, mejor dicho, tienen problemas con los hijos, los padres, mejor dicho. No, si nosotros estamos aquí es porque nosotros creemos que por la misma
amor nuestro, amar a nuestro Eterno y caminar en santidad y en obediencia para agradarle a Él y para ser cada día más felices, ¿cierto? Porque vivir con el Eterno es una felicidad plena. Es formar nuestro carácter, ¿no? Es formar nuestro carácter día a día y vivir sabiamente. ¿Se puede, mis amados? ¿Se puede vivir sabiamente? Claro que sí, se puede vivir sabiamente. Pero ¿quién es el que rechaza a Yahweh? Diga, nosotros. Nosotros mismos somos los que rechazamos a Yahweh. Nosotros somos mismos que nos encargamos de que el Padre nos rechace. Porque nosotros buscamos otros dioses extranjeros, aún de nuestra misma tierra, ¿no? La misericordia vemos acá muy bonito en el versículo 18. En el versículo 18 dice, la misericordia promesa se repite de nuevo. Aunque vendrá juicio devastador sobre Judá y Jerusalén, Dios no nos va a abandonar. Hay un pacto que Él hizo, que traía restauración de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Y hay unas grandes promesas que desde Génesis hasta Apocalipsis las vamos a ver cumplidas. Pero ¿cómo nosotros vemos que esa restauración, ese pacto se haga realidad, que Yahweh hizo con nosotros, aún sin merecerlo, se ve, es que nosotros andemos en santidad y en obediencia. En santidad, que seamos cada día nosotros caminando. Ahí es donde nosotros vamos a ver ese pacto que el Padre hizo con nosotros, desde nuestros antepasados. Esa es una misericordia que viene aún desde ese tiempo. Entonces, el juicio que Yahweh era básica y certera, que el pueblo de Judá y Jerusalén servía a dioses extranjeros, ahora Dios los enviaría a servir a un pueblo de dioses que adoraban. ¿Por qué? Porque era un pueblo necio y terco. Sigamos, versículo 20. Vamos a leerlo del versículo 20 hasta el 25. La necedad. Ahí vamos a ver la necedad que aún no aprenden de la naturaleza. Aquí vamos a ver una analogía muy bonita que el Padre nos enseña. Dice, anuncien esto a Israel y dígaselo a Judá. Escucha, o sea, Shema. Escucha, Shema Israel. Gente necia y sin sentido común. ¿Qué significa Shema? Escucha y ¿qué? Atentamente y obedece. ¿Y qué pasaba con ellos? Gente necia y sin sentido común, que tienen ojos que no ven, que tienen oídos que no oyen. Y viene una pregunta en el versículo 22. No tienes respeto, porque no tiemblas en mi presencia. Yo, el Adón, como la arena definió el límite del océano, como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde. Se alejó y me abandonó. No dices de corazón, vivamos con temor reverente al Eterno nuestro Elohim, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones y su pecado les ha robado todas estas ¿qué? Cosas buenas. Y acá hay una analogía muy bonita, que cuando de pronto sí hemos tenido la oportunidad de conocer el mar y ver y caminar por la orilla, ellos no pasan de mí. Por la noche, a las 12, 1 de la mañana, el mar ruge. Literalmente ruge. Entonces, se siente, mejor dicho, duro. Que uno cuando uno, lo hablo por experiencia, porque yo decía, yo no lo conozco, ese sonido es diferente. Yo me levanté y escuchaba y sonaba duro, me dio miedo. Eran como las 12 de la noche, 1 de la mañana. Porque pues la cultura es diferente, la ciudad a los que viven en las costas.
Yo entendía que aún en medio de tanta divinidad, aún hay un orden. No cruza, porque el Padre lo estableció así. Y es una analogía, ¿por qué? Porque el Padre nos envió los mandamientos para que nosotros andáramos en esos mandamientos y que andáramos alineados a lo que el Padre, o sea, nos colocó límites a nuestra vida. Pero aún nosotros que somos tan pequeña cosa al lado de un mar tan grande, que nosotros somos tercos, desobedientes, rebeldes y orgullosos, de lo que su merced le quiera colocar más ahí. Y nos hace una analogía que aún así, sin embargo, mi pueblo tiene un corazón terco y rebelde. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Padre que somos tercos y rebeldes en el capítulo? Se alejó y me abandonó. Otra vez decisión mía, ¿cierto? ¿Quién abandonó al Eterno? Nosotros. ¿Quién es el que toma la decisión de abandonar? Nosotros. Porque el Padre siempre está dispuesto ahí para todos aquellos que quieren servirle a Yahweh con todo su corazón. Vivamos con temor. Algo que el Padre enseñaba en esta mañana. Anhelamos vivir en temor a Yahweh. Anhelamos cada día ser obedientes a Yahweh. Diga que el temor y la reverencia de nuestro Abba nunca se pierda. Si tú amas al Eterno con todo tu corazón, que la reverencia y el temor nunca cambie. Que ese amor que tú le tienes al Padre, por la palabra, por lo que el Padre, tu dedicación, tu disciplina, que todo lo que tú hagas sea por amor ¿a quién? A Yahweh. Porque si a mismo el Padre, y aquí confirma, dice, si nosotros asimismo aseguramos cada cosecha en su tiempo apropiado. Que todo lo que tú siembres en tu vida, que aquí hace otra analogía de la primavera y el otoño, que todo lo que tú siembras, que todo lo que tú vayas a hacer, asimismo vas a recoger, que son bendiciones. Pero si hay maldad en tu corazón, les ha privado de estas maravillas y bendiciones. Que si tú siembras odio, no vas a recibir bendiciones del Eterno. Si tú vas a sembrar algo que no es bueno delante de mi Abba, no esperes una bendición, porque sabes que estás haciendo lo malo del Eterno. Si tú no has sembrado honra, ¿qué vas a recibir? No vayas a esperar que te honren. Si tú no siembras honra realmente, ¿no? Una honra de mi Abba, estás sembrando que no tienes reverencia ante el Eterno. Si tú no siembras realmente algo realmente en la tierra de mi Abba, tú no vas a recibir nada bueno. Entonces, volviendo al contexto de este versículo de Jeremías, ve que Jeremías le habla a Jerusalén, le habla a Judá, exponiendo la necesidad espiritual y moral, y ellos sé que se resisten otra vez y lo rechazan nuevamente. Jeremías usa esta ilustración del océano y de la arena. Las aguas del mar golpean continuamente la arena, pero la arena pertenece y el mar pertenece dentro de sus límites. Esta analogía es muy clara. El océano no puede prevalecer contra la arena. El pueblo de Dios nunca puede prevalecer sobre la Torá. Nunca puede ser rebelión contra el Eterno. Nunca puede irse contra el Eterno. ¿Por qué? Porque el Padre es un Dios de orden. Y el Padre dejó un manual de vida para nosotros que es la palabra, la Torá, las tiernas instrucciones ¿de quién? De nuestro Abba. El pueblo aún así no comprendía esta lección de la naturaleza, que era claramente, pero a veces cuando el enemigo, aún cuando nuestras mismas decisiones, aún tenemos terigios, tenemos vendas en nuestros ojos, que aún somos que peleamos y contendemos contra el Eterno. ¿Se ha escuchado a esos hombres que pelean con el Eterno? Y nosotros como gusanos que somos, pequeñitos que somos, y antes bravos nosotros. El alfarero puede contender, el barro puede contender con el alfarero, perdónenme. No podemos. Nosotros somos pequeños delante del Eterno. Viene un pensamiento.
Aquí Yahvé contrasta la obediencia del fuerte, poderoso, indominio del mar, con el carácter rebelde de su propio pueblo. El mar, dice, me obedece. Nunca rompe sus límites, nunca salta de su cauce. Me obedece en todos sus movimientos. Pero el hombre, pobre hombre insignificante, la pequeña criatura a la que podría aplastar como una polilla, no me quiere obedecer. Cierro el pensamiento. Y es tremendo esa analogía, que si de pronto tienen la oportunidad de hacer lo que de pronto les dije, háganlo. Y ahí da temor como ruge ese mar. Y ahora nosotros que somos tan significantes, el Padre nos puede, pero la misericordia sigue ahí. Él anhela que nosotros tengamos ese arrepentimiento genuino y verdadero en nuestra vida para amarle allá. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Seguimos, 26 al 29. Hay hombres perversos entre mi pueblo, que están al acecho de víctimas como un cazador oculto en su escondite. Continúa poniendo trampas para atrapar a la gente. Como una jaula llena de los pájaros, sus casas están llenas de planes siniestros y ahora son poderosos y ricos. Están gordos y con aspecto saludable y su obra de maldad no tiene límite. Rehúsan dar justicia al huérfano y se niegan los derechos al pobre. Y viene una pregunta, ¿no podría de castigar por esto? Dice el Adón. ¿No habría de vengarme de semejante nación? Mira lo que estaba pasando con estos hombres en Jerusalén. Al usar la imagen de un cazador, otra analogía con los pájaros, es posible que Jeremías tuviera en mente a los que robaban hombre para ser esclavo en este contexto. Es probablemente que tuviera en mente en aquellos que usaban las posiciones de poder e influencias para hacerse más grandes y ricos, a costillas de los débiles y necesitados. O sea que su misma avaricia no dejaba ser que la libertad de buscar un arrepentimiento de Israel. Ahora, eran tan malos estos hombres que aún así ellos pensaban primero en su avaricia y en su poder que buscar del Eterno y llegar a un arrepentimiento. Sabía del juicio, porque cuando Jeremías venía andando por Jerusalén, ¿se acuerdan? Y eran de los grandes hombres del pueblo de Israel, o sea, a esos cargos grandes, se estaba refiriendo a estos hombres, que no tenían, eran indolentes con el pueblo. Sabía que venía un juicio para Jerusalén y ellos no se arrepentían, sino ellos que se querían ser más grandes y más ricos, o sea, más ávaros con el poder. Abro paréntesis para este tiempo. ¿No pasa igual, mis amados? ¿No pasa igual hoy con estas personas hoy en día? Que a causa de ellos se ha endurecido el corazón de aquellas personas que no conocen y que no tienen conocimiento, porque es muy diferente de los que ya se han revelado y se están justificando. Pero personas que no conocen miran a estos hombres que están haciendo no lo bueno delante del hombre, sino están buscando posesión o un estatus, o como se dice, o una credencial, ¿no? Los que mejores van adelante son los que dan la palabra. El Padre está buscando es conforme el Eterno quiere, un corazón realmente sincero. Estos hombres que querían y no se arrepintieron era porque estaban buscando sus posiciones de poder, sus avaricias, y no ayudaban, los estaban trasquilando, mejor dicho, todo está que paz y seguridad. No se preocupen, no va a venir ningún Nabucodonosor, no va a venir ningún exilio. Nosotros estamos, Yahweh está con nosotros. Eran charlatanes, mentirosos. Y ahí es donde entramos también el pueblo. No coman de cuento, tampoco. ¿Por qué? Porque no estaban, no estudiaban, porque no oraban, no ayunaban, porque no buscaban del Eterno. Es que no había ¿qué? No había ni un
justo. O sea que hacían todo lo que decían ellos, los falsos profetas. Pues si no venía nada, pues todos estaban. Y Jeremías caminando por todo, hey, arrepiéntase, viene juicio, arrepiéntase. Y ellos, no, vea, ellos dicen que pase seguridad, todo viene chévere. Y Jeremías caminando por todo, arrepiéntase, cambien sus costumbres, vuelvan, cumplan fiestas, cumplan mandamientos. Y todos, no, porque viene paz y seguridad, porque ellos también seguían sus costumbres de ellos. Y nunca, por decisión propia, buscaron del Eterno. Sigamos, en el versículo, ya para ir culminando, versículo 30 y 31, que es lo que el Padre nos hace aquí. Dice, algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sean así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? O sea que vemos la influencia de todas estas personas que provocaban en todo Jerusalén, que no había ningún justo, que todos se aprovechaban del débil, del necesitado, de estos hombres inikundos que deberían haber usado sus posiciones para poder influenciar, para hacer el bien por ellos. Pero todos ellos buscaban que la bendición de buscar la ambición de sus dioses Baales, pero ellos, aún sabiendo que venía juicio, no hacían absolutamente nada. Cuando hablamos de que eran sacerdotes que gobernaban con mano de hierro, eran impecables. Se me fue la palabra. Impecables. No. Implacables. Implacables. Me fue la palabra. Implacables. Implacables, gracias, don Gregorio. ¿Por qué? Porque no les dolía en su corazón hacerles. O sea, sabiendo lo que venía, no les importaba. Porque iban a perder todo su ¿qué? Todo su poder que habían comenzado a adquirir. Entonces, hoy pasa lo mismo. Muchos pastores, muchas comunidades, muchas personas han conocido ya de la senda antigua. Pasándolo a este tiempo, muchos pastores ya se les ha sido revelada la verdad. Pero por el miedo de que se les vayan las masas, no lo hacen, no hablan, no le dan duro al pecado. No es que nosotros vamos a caminar en gracia, mentira. Eso es algo que no es cierto. Pues viene un avivamiento, viene juicio. No, tú puedes hacer el Padre, Yeshua pagó por todos nuestros pecados. Claro que Yeshua pagó por nuestros pecados, pero debemos cumplir la palabra y mantenernos en esa palabra. Y dice acá, peor todavía, a mi pueblo le encanta que sean así. Hay personas que se justifican con la misma palabra, ¿sí los conocen? Porque el Padre no se les ha revelado y se justifican. Y acá dice, y ahora bien, ¿qué hará ustedes cuando todo esto llegue a su fin? O sea que llegará el momento donde nosotros estemos con nuestro Eterno. ¿Qué le podremos decir a nuestro Eterno cuando llegue ese momento? Allá hay un ángel que está escribiendo todo lo que hacemos, el libro de la vida. Y cuando llegue ese momento y llegue todo a su fin, acá dice, en este tiempo que a ti te predicaron, que a ti te advirtieron, pero tú no ¿qué? No te arrepentiste. En este momento cuando llegó, ¿te imaginas en el momento cuando llegaron los babilonios? Decían, bueno, ¿y ustedes, sacerdotes, ustedes qué hablaron? ¿Ustedes qué dijeron que no iba a pasar nada? Llegaron, los emboscaron, ¿se acuerdan del lobo, del leopardo y del león? Llegaron con esa fuerza, esas características de estos animales. Llegaron y llegó destrucción. Y llegaron, ¿y qué pasó con todos esos sacerdotes que hablaban? Que no iba a pasar nada. Estas son palabras fuertes, palabras aún para nuestra alma, introduciendo una
cosa que es verdaderamente espantosa ante los ojos de Yahweh, porque nadie se arrepintió, ni uno solo vemos en este capítulo. Nadie. ¿Cuántas veces de verdad? 23 años caminando Jeremías, hey, arrepiéntate, arrepiéntete. Y nadie. Primera cosa espantosa y fea que fueron las palabras falsas de los supuestos profetas. Ellos afirmaron hablar en el nombre del Señor, pero hablaban ¿qué? Mentira. La segunda cosa espantosa y fea que pasó con estos hombres que hablaban mentiras era que esos líderes o sacerdotes dentro del pueblo que gobernaban, no había amor, no había temor. ¿Por qué? Por Yahweh. Sino por la mano de ellos, mano dura contra el pueblo. Su autoridad y su liderazgo, por llamarlo así, en ese sacerdotes y estos falsos profetas que eran hombres no puestos por Yahweh, no tenían autoridad delante del Eterno. Pero ahí aún vemos la necesidad y la misericordia que colocó un profeta cuando hablamos, donde Jeremías habló con palabras de fuego, cuando ellos quedaron en vergüenza y se llevaron todos al exilio. Quedó Jeremías, porque se sostuvo aún hasta el final. La tercera cosa espantosa y fea era que el pueblo de Dios estaba perfectamente feliz teniendo falsos profetas y un sacerdocio corrupto. Esto nos recuerda que la popularidad entre el pueblo y Dios nunca debe considerarse como una garantía de que no hablan en nombre del Señor ni se dirigen en una forma piadosa. ¿Cómo así? Muchas personas están perfectamente felices, gozan muchas veces, pero son llenos de apariencias en su vida. Que van a muchas iglesias y, mejor dicho, son llenos del gozo y de la alegría y hermanito, pero llegan a su casa y de puertas hacia adentro hay totalmente una apariencia, totalmente. Son falsos sacerdotes, falsos, corruptos, porque realmente si no son libres ellos, ¿cómo van a libertar a otros? Difícil, ¿cierto? Ay, queridos jóvenes amigos, si pudiera traer a algunos de los vivos de algunos de los muertos y poder testificar aquí una vez de lo que pasó en ese tiempo, de las pobres palabras de todos estos sacerdotes mentirosos y de las locuras que vivieron en este tiempo, que no satisfacieron y que no hubo una verdad, ellos nos pudieran haber enseñado que nosotros debemos arrepentirnos. Pero pues como no lo podemos hacer, ¿cómo vamos a traer a una persona que no está escrita en la palabra? Pero si pudiéramos, es como un pensamiento, si pudiéramos traer a alguien que vivió ese tormento en ese momento cuando llegó a Babilonia, ellos dirían hasta llorando y decir, arrepiéntanse, están a tiempo ustedes. Pero esto es un precio y esto es una muna de cada uno que nosotros debemos pagar. Cada uno debemos llevar a nuestra vida. Entonces, este capítulo 5 nos enseña que no debemos nosotros confiarnos por lo que sabemos. Que es una línea muy delgada, nos vuelve a repetir, una línea muy delgada que no debemos confiarnos por lo que sabemos. Que hay muchas personas que pueden hablar y pueden conocer Torah, pero no coman cuento, sean como los de Berea, lean, busquen del Eterno, profundicen, tengan una comunión con el Rúa, porque si nosotros anhelamos ser como un hombre como Jeremías, es para llevar las besorá y el arrepentimiento a muchos. Es yo ser un instrumento del Eterno a otros. Si tú sabes que estás andando en santidad y en obediencia, y has venido haciendo caso, y has venido haciendo la obediencia de mi Abba en todas las áreas de tu vida, entonces lleva las besorá. Sé un canal de bendición para muchos que tienen necesidad allá afuera, como en este tiempo. Así te digan, así te ignoren. Porque yo me imagino a Jeremías andando por el pueblo, como no lo ignoraban, me decían loco. Le dije, o sea, no está en la escritura, pero pongámonos en el contexto.
¿Usted qué va a hablar? Que es que vienen a Babilonia y nosotros estamos aquí más de chévere, rumbeando, pasándola bueno, tomando, adulterando con los deseos de la carne. Chévere, ¿cierto? Como pasa hoy en día. Chévere, risa va, risa viene y no pasa nada, nosotros pecamos y no nos pasa absolutamente nada. Pero el día llegará. El día llegará. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy bonita, que es llevar ¿qué? Las besorá a muchos, llevar el arrepentimiento a muchos, que caminaremos por todo Boyacá, por todo Colombia, por todas las naciones, llevando las besorá de arriba a abajo, buscando a todos aquellos que quieren arrepentirse. Pero no nos podemos cansar de hacerlo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida de todos nosotros? Llevar las besorá. Llevar esa palabra de vida a muchos, porque que no nos vaya a pasar como estos gorditos que estaban en el poder, ¿no? Coman, engórdesen y no hacían nada, sino hablando mentiras. Nos llenábamos de palabra, pero nuestra vida nunca cambiaba. Entonces, este capítulo nos enseña que sí hay hombres justos, que tú eres un justo, que tú eres un justo, que nosotros somos justos. Que así se puede andar en santidad. Pero si tú no te arrepientes, ¿va a venir qué? Juicio. Entonces, esta era una enseñanza que el Padre colocaba en mi vida y en mi corazón, para que cada día estemos caminando conforme al corazón de Yahweh, que cada día estemos bajo la voluntad perfecta. Porque cuando el Padre da la orden de traer juicio, puede venir un leopardo, un lobo, o puede venir un león, fuertes, que vienen a destruir con todo, porque nos hemos burlado del Eterno. Estas características. Que no nos podemos burlar del Eterno. Que nosotros podemos colocar aquí carita de corderito, de ovejita, de yo no fui, pero el Padre todo lo ve. Que nosotros no podemos ser desleales con Yahweh. Que nosotros estamos viviendo procesos y todo lo que estamos viviendo es porque en medio del tiempo y la disciplina a futuro va a traer ¿qué? Bendición. Deja lo que el Padre te ha mostrado. Toma una decisión de cambio para tu vida y no peques más. Si el Padre te ha mostrado, sé fuerte y haz el trabajo. No te canses. Persevera hasta el final. Si el Padre te trajo a esta tierra, Él no te va a dejar morir. Si estás con un corazón sincero y verdadero. Entonces, si hay justos, el Padre está buscando justos este tiempo. Ahora preguntémonos, ¿nosotros somos justos? No, pero no me contesten en su corazón. Estamos caminando por esa justicia. Entonces, es una palabra que confronta nuestra mucha vida. Aún mi vida me da mucho temor y temblor, porque esto me lleva cada día a andar más en santidad y en obediencia. A que cada día debo confiar más en mi Abba. A que sí podemos hacer y que sí nos podemos esforzar. Bueno, mis amados, muchas bendiciones para todos. Que el Eterno les bendiga. Que sea cada día creciendo esta hermosa familia, esta hermosa comunidad. Chao.